que hoy no están por un motivo de enfermedad, no están, Señor, te ruego, Señor, que tú derrames misericordia en la vida de ellos también, Señor. En el nombre de Jesús, por tu palabra, Señor, que tú puedas hablarnos, edificarnos y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Qué alegre verlo hoy viernes en la casa del Señor. Amén. ¿Quiere abrir su Biblia? En Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1. Segunda de Reyes 20, verso 1. En la Biblia de las Américas, Dios le dice a este rey, a Ezequías: Rey Ezequías, pon tu casa en orden, pon tu familia en orden, le dice Dios. Y dice el verso: en aquellos días Ezequías cayó enfermo, de muerte cayó, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Amén. Quiero tomar su lugar esta noche y quiero dar un anuncio antes de empezar. El tema de hoy: pon tu casa en orden. Amén. Yo quiero recordarles el domingo 8, este domingo es 1 de febrero. Hermano, se fue enero, ya se fue el mes, ¿sí? Y el domingo 8 de febrero tenemos las primicias. Gracias, hermana. El domingo 8 de febrero tenemos las primicias. Nuestro apóstol, se lo vuelvo a decir una vez más, él siempre nos dice: dígame a los hermanos, según la economía de cada quien, que lo hagan por familias, 365 quetzales, un quetzal por cada día, y eso va a ser nuestra primicia, porque usted no se dedica al ganado, usted no se dedica a esto, como lo hacía el pueblo de Israel. Pero Dios, algo que sí le agrada es que traigamos a tu casa al Señor ofrenda, diezmo y primicia. Amén. Yo solo le digo, hermano, todo lo que sea que el Señor nos pida, hagamos. Amén. Nosotros también damos primicias, nosotros se las damos a nuestro apóstol. Amén. O sea, eso es todo. Tú quieres que Dios te lo diga aún más, no es manipulación, pero al que siembra, Dios le da aún más. Amén. Y pues son cosas que ahí están en la palabra de Dios, son cosas que la palabra de Dios nos dice, nos recuerda. Y yo les recuerdo, domingo 8 de febrero, y ese día vamos a tener un almuerzo. Tenemos un pastor de nuestra red que va a venir a bendecirnos con la palabra para ese día. Y hermano, venga con tiempo, porque aquí va a haber para que usted se quede un buen rato. Amén. 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 Bueno, vamos al tema de esta noche. Él encarga sus oraciones por mi esposa. Amén. Esta semana nos dio un susto. Nos fuimos de emergencia al doctor. Estaba con calentura, estaba así. Nosotros acaba de pasar una gripe, qué raro, te volverá a dar otra vez. Y ya iba un día entero con calentura, no le pasaba. Y hermano, al final paramos al doctor. Y el doctor lo primero que dijo: usted va para operación en su vesícula. Y nosotros todos nos quedamos viendo así como que: Señor, ¿qué es esto, verdad? Y nos pusimos a orar, a clamar, a pedirle al Señor. Y el día de ayer que fuimos llevamos los exámenes que él pidió, ultrasonido y todo, el doctor los volteaba a ver, y decía: pero si aquí yo estaba seguro que había piernas. Y Dios hizo un milagro en ella. Amén. Literalmente se desaparecieron porque no están. Y yo solo digo: ese es el Cristo que tú y yo predicamos. Amén. Y ahora solo dejaron unos medicamentos para terminar de limpiar su vesícula. No, yo de verdad le digo a uno, cuando le dicen a una operación, uno piensa en mil cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que uno a veces piensa es que me voy a quedar solo. Pero yo le decía: Señor, ten misericordia. Y así como tu palabra dice que tú en la cruz del Calvario llevaste nuestras enfermedades, yo sé que lo harás con mi esposa. Y pues nos llevamos la bendición, la sorpresa de que estaba libre. Y yo le digo, hermano, el Señor sí responde a nuestras oraciones. Amén. Y pues por eso vengo a ver aquí, está en casa. Ya hoy amaneció mucho mejor. Fuimos una semana complicada porque no le paraban los dolores, no le paraban las calenturas, y nosotros, ¿qué será? ¿Qué será? Y pues al final, mira, vimos nosotros la mano de Dios. Amén. Pero algo que Dios, no vuelvo al tema de esta noche: pon tu casa en orden. Yo sé que es un pasaje que usted conoce, es un pasaje que usted sabe, pero
hay cosas que deberíamos de ponerle aún el aumento, aunque lo hayamos leído 50 veces un pasaje, aunque lo hayamos leído 100 veces. Pues imagínate cuántos ya llevan décadas en el Evangelio y son temas que se tocan. Pero algo que Dios le dice, como hoy es viernes de familia, Dios le dice: pon tu familia en orden. Amén. Amén. Bueno, entonces empecemos. Dice, Dios le dijo a Ezequías: te vas a morir, papayito. Amén. Y yo no le vengo a decir: hermano, tú te vas a morir. No, renuncio al puro para la sangre de Jesucristo. Amén. Pero hay cosas que nos pueden llevar a una muerte espiritual. Nos pueden llevar a una muerte aún en el cuerpo. Alguien se puede ir antes del tiempo que le toca en esta tierra por no poner su casa en orden. Amén. Yo no sé si a usted le gusta seguir indicaciones, seguir reglas, seguir instrucciones, sobre todo aquí en la casa del Señor, porque muchos allá afuera, hermanos, le tienen pánico a un policía. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Cuando usted sabe que el policía está con ganas de ponerle una multa, ¿usted qué piensa hacer? No, señor, no sea así. Me voy a llevar su carro porque... Y tal vez nada que ver, hermano. Se inventan unas cosas a veces. Y que Dios bendiga a los policías, porque entre ellos hay personas que sí son buenas. Pero a veces se inventan unas y uno está ahí: Señor, ayúdame con este personaje, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y a ver si usted se pasa una luz en rojo, hermano. A ver, ayúdenme. ¿Usted se pasa una luz en rojo? ¿Sí se escucha o no hay más volumen? A ver, ayúdenme pues. ¿Usted se pasa una luz en rojo? No. ¿Por qué? Me van a matar, pastor. Viene un carro, un tráiler al otro lado. ¿Verdad que usted sigue las indicaciones? Amén. Amén. ¿Y por qué no seguimos las indicaciones de Dios, pues? Este no era cualquier rey. Grábeselo. Era descendiente de David. Este no fue cualquier personaje. Dice Segunda de Crónicas 31:4. Vamos a examinar la casa de Ezequías, de ese rey, que era israelita. No era rey como otros que de Persia, no era rey de Irán, no era rey de otros países, no era de Egipto, era israelita, 100%. Amén. Descendiente de David, un ministro de Dios. Digo ministro de Dios por muchas cosas que hace. Y dice el Segunda de Crónicas 31:4. Y viene y dice la palabra del Señor, también ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén. Dice que este rey ordenó al pueblo que habitaba en Israel. ¿Y por qué Dios le dice: ordena tu casa? Si él estaba ordenando la casa de Dios. Amén. ¿Va conmigo ahí? Va. ¿Qué diera la porción? También ordenó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diera la porción correspondiente a los sacerdotes, a los levitas, a fin de que pudieran dedicarse a la ley del Señor. ¿Sabe qué hizo este hombre? Enseñarle al pueblo a ofrendar, a diezmar y a dar primicia. Porque ahí lo dice más adelante. Porque mucho pueblo de Dios necesita que se le enseñe que ofrende, diezme y de primicia. Y entonces este hombre, este rey, llegó a enseñarle al pueblo a que tenían que honrar a los levitas. Y entonces, ¿por qué Dios le dice: ordena tu casa? Te voy a matar por el desorden que tienes en tu casa. Si él estaba arreglando la casa del Señor. Amén. Y entonces el verso 5: tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia, fueron obedientes. Hermano, dale a Dios como Dios dice que tienes que darle, no como tú crees que tienes que dar. ¿Sí? En todas las áreas de tu vida, en el económico, dale a Dios como Dios dice que tenemos que darle. Porque después siempre hay problemas. Amén. Y entonces este rey viene: yo quiero hacer las cosas bien con Dios. Yo quiero a Dios darle lo mejor. Yo quiero enseñarle a este pueblo que sí podemos tener un reinado mejor. Este hombre estaba tratando de unir a Judá y a Israel. ¿Quién es Israel? Samaria.
Este hombre estaba tratando de unificar el reino que Roboam desunió. Y lo estaba logrando. Amén. Y lo estaba logrando. Entonces, ¿por qué le dice Dios? Ordena tu casa. ¿Verdad? Y entonces, tan pronto como se divulgó la orden, los hijos de Israel proveyeron en abundancia. ¿Qué dice? Las primicias de grano, mosto, aceite, miel y de todo producto del campo. Y trajeron el diezmo de todo en abundancia. De todo trajeron. ¿Sabe qué hizo este pueblo? Se empezó a ordenar en sus finanzas. No es tema hoy de finanzas. Pero si tú te ordenas en tus finanzas, muchas cosas se van a ordenar de ahí para adelante. Porque muchas bendiciones se detienen en muchos hogares porque las finanzas no están ordenadas. No le busque más, hermano, y deje de andarme preguntando a mi pastor por qué será que a mí me va así. Ordene sus finanzas. Sencillo. Amén. El que tiene oído para oír, que oiga. No es mi intención andarle sacando su dinero, pero sí es mi responsabilidad que usted aprenda. Como lo está haciendo Ezequías. Enseñando, porque es necesario enseñar. Un pastor tiene función de apóstol, maestro, a veces tiene lances de profetas, también podría tener lances de evangelismo, pero otra de las cosas que tiene es un maestro, enseña la palabra. Amén. Lo que sale de aquí para allá y entra en tu mente y en tu alma, en tu corazón, ese ya es problema tuyo. Amén. Entonces dice el verso 6, y los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, también trajeron el diezmo de bueyes y ovejas, y el diezmo de las cosas sagradas, consagradas al Señor su Dios, y los depositaron en montones. Y este hombre empezó a edificar la casa del Señor. Le voy a resumir porque son como más de 20 versos que están ahí. Y empezó a sacar los ídolos, y empezó a sacar sacerdotes que no estaban haciendo bien las cosas, y empezó a limpiar la casa de Dios. Entonces, ¿por qué Dios le dice, pon tu casa en orden? Amén. Me dan ganas de irme y dejarle tarea y que usted me conteste mañana y pasar el examen. Pero no, o sea, aprendamos juntos. Venimos a ver la familia de Ezequías. Dios quiere darte bendiciones. Amén. Pero que no la sigamos reteniendo, hermano. De verdad. Que no sigamos reteniendo. ¿Cuántas bendiciones ya tendrías tú y tendría yo si hubiéramos ordenado nuestra casa en muchas cosas? ¿Cuántas cosas ya estarían en nuestras manos? ¿Cuántos caracteres ya hubieran sido rendidos? ¿Cuánto adulterio se hubiera ido de toda la iglesia de Cristo a nivel mundial si el pueblo ya se hubiera rendido a Dios? Amén. ¿Cuántas cosas ya hubieran cambiado? Pero quedémonos aquí solo nosotros y los que nos ven en casa. ¿Cuántas cosas ya tú tendrías, tus hijos ya estarían viendo si tú y yo camináramos en una dirección distinta? Amén. Y entonces el verso 21, avancemos hasta el verso 21. Y dice aquí, y toda obra que emprendió, o sea, todo lo que él planeaba hacer, todo lo que él emprendió en el servicio de la casa de Dios, por ley y por mandamiento, buscando a su Dios, lo hizo con todo su corazón y prosperó. Amén. Todo lo que tú hagas, hazlo escuchando la voz del Señor, no escuchando la voz de tu alma, ni mucho menos la voz de Satanás. Amén. Todo lo que tú y yo hagamos escuchando la voz de Dios. Si un cristiano sabe que caminar en una dirección que no va a agradar a Dios y quiere caminar ahí, después que ese cristiano no venga chillando y llorando. Mire, pastor esto, mire, pastor lo otro. A veces los pastores tenemos en la punta de la lengua que contestar, pero a veces Dios cierra la boca. Porque, hermano, ¿cuántas bendiciones tendrías tú ya? Y yo tendría. Yo también me voy a meter ahí contigo en esa cesta, en ese canasto. ¿Cuántas cosas tendríamos ya? Si nos rindiéramos delante del Señor. Si de verdad Dios fuera nuestro Dios. Amén. Si de verdad Dios fuera tu Dios, ¿cuántas cosas ya se hubieran ido? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos evitado, tú y yo? ¿Cuántas cosas? Pero sin embargo Dios le está diciendo a este rey, pon tu casa en orden. Hermano, pero si cuando tú miras,
Este fue uno de los reyes que ordenó a Israel de una manera sorprendente. Amén. Amén. No sé si me está haciendo así porque ya se durmió o es porque me dijo amén, ¿sí? Pero cuántas cosas este rey ordenó. Lean en su casa. Este rey aparece en Segunda de Reyes, aparece en Segunda de Crónicas, aparece en Isaías también. Hermano, demasiada coincidencia que Isaías era el profeta de ese rey. Demasiada coincidencia que todavía Isaías se tomó el tiempo de volver a replicar la historia de este rey en el libro de Isaías. Yo diría, el Espíritu Santo se tomó el tiempo de que, y se aseguró de que en Isaías se volviera a escribir, si ya estaba en dos pasajes de la Biblia, en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas. ¿Cómo por qué meterlo en Isaías otra vez? ¿Sabe para qué? Porque Isaías es un libro profético. Amén. Y Isaías está diciendo, así será mi pueblo al final también. Entonces hay que poner atención a la familia de Ezequías y el modelo de familia que él está plasmando para toda la iglesia de Cristo. Amén. Por lo menos le diría yo un modelo a no seguir en las cosas malas que hizo. Entonces, Segunda de Crónicas 32:19 sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 32:19, la traducción en lenguaje actual lo dice de esta manera: Sennacherib era un rey y sus mensajeros pensaban que Dios era como los dioses de las naciones de la tierra. Sennacherib era el dios asirio, el rey, asirio, que estaba persiguiendo a muchos reinos y a todos los había doblegado. Pero algo que Dios le dijo a Ezequías fue: no te vencerán los asirios como lo hicieron con todas las demás naciones. Este rey había tenido un 99% de éxito. El reino que buscaba, reino que conquistaba. Ciudad que buscaba, ciudad que conquistaba. Pero Dios dijo: tú vas a ser el 1% que a ti no te va a tocar. Y entonces viene y pensaban que Dios, el Dios nuestro, era como los dioses de las naciones de la tierra. Pensaban que Dios solo era un hombre, que Israel solo tenía el Dios como todos los demás lo tenían, los egipcios, los asirios y todos esos. Amén. Que eran fabricados por los hombres, termina diciendo el verso. El verso 20. Ante esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, y ese es el mismo, que está en el libro de Isaías, ese es el mismo, busca la historia en Isaías y está también. Ante esta situación, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron a Dios y le pidieron ayuda. No es lo mismo orar que clamar. Amén. Yo le he enseñado, una cosa es: Padre, esta noche te damos gracias por esta reunión. Pero usted vino con un problema, vino con una necesidad, y usted empieza: Padre, y empieza a clamar. Pero eso es falta de respeto a Dios. No se equivoque. Jesús clamó, dice, cuando estaba en su peor angustia, cuando ya estaba a punto de ir a la cruz del Calvario. Jesús clamó, dice la Biblia. Entonces Jesús nos está enseñando que el clamor es de bendición. David dice: clamé, me oíste y tú me viniste a rescatar. ¿Verdad que así dice? Amén. Clama a mí y yo ¿qué? Nadie se lo sabe, ¿va? Entonces, no es lo mismo orar que clamar. Ay, pastor, porque si yo me pongo a clamar en mi casa, me van a echar los vecinos. Claro que sí, lo van a echar, y de loco todavía, ¿sí? Pero, hermano, hay maneras de clamar. Puede ir a un monte, puede agarrar su carro, es el mejor lugar hermético que tú y yo tenemos para gritar y nadie nos escucha afuera. Y si no, lo reto a que hagamos la prueba. Amén. Y ahí podemos clamar. Encerrarnos un momento en el carro. Lo ideal sería que en nuestras casas hubiera un lugar cerrado donde nadie nos escuche y ahí clamemos, un cuarto de oración. Eso sería lo ideal para ti y para mí. Entiendo que pues no todos tenemos, porque yo también tengo un lugar en mi casa donde clamo, donde oro y donde esto, pero me gustaría tener uno en especial. Amén. Ahí con mi teléfono, con algo que tuviera bocinas,
y unos sillones y unos cojines para poderme arrodillar y ahí clamar y que todo lo que yo grite, nadie me escuche. Amén. Pero Ezequías clamó juntamente con Isaías y Dios lo escuchó, dice. Y Dios le dio la bendición. Pero ¿por qué Dios le dice a un rey, ordena tu casa? Y acuérdense, este fue el rey que le dijeron 15, mañana te mueres, hoy te mueres, no estoy seguro. Y empezó este rey y se fue a orar, dice. Y se fue a orar. Y se fue a clamarle a Dios. Muchas cosas que mucho pueblo ya no quiere, alabar y orar y adorar a Dios. Muchos desprecian eso. Ay, pastor, es que ponerme en la casa a alabar al Señor, así que estoy loco, los vecinos. ¿Y qué importa? Pues si no lo haces aquí en la iglesia, hazlo en tu casa. Amén. Si aquí ustedes dicen, ay no, pastor, es que yo parezco robot eléctrico y entonces dejo un dedo descompuesto y si me ven danzando así los hermanos me van a poner apodo. ¿Y qué importa pues? Amén. Muñeco eléctrico le vamos a decir. Pues ¿qué importa? Si David dice que él se unió y no le importó que su esposa, la hija del rey, Mical, se burlara de él. No le importó eso. Ok, pero sigamos aquí. Ezequías restauró a Israel y restauró a Judá en ese tiempo. Y ¿sabe qué fue una de las cosas que les dijo a los de Samaria, a los de Israel, los del otro reino? Están equivocados ustedes, solo hay un altar y ese altar está en Jerusalén. Y ese altar, a ese hay que ir a adorar, porque ahí está Jehová de los ejércitos. Y los empezó a poner en orden. Y no era el rey del otro lado, de Samaria, no era el rey. Él no era el rey de ese lugar, era el rey de Judá. Claramente la Biblia lo dice. Acuérdense que el reino ya estaba dividido. Y entonces empezó a clamar. Les enseñó el altar, les enseñó a respetar a los ministros, les enseñó a ofrendar, a diezmar primicias y todo lo que ya leímos. Les enseñó a buscar la vida de Dios en orden. Pero ¿por qué Dios le dice a un hombre de esta magnitud y a un rey de esta magnitud que cuando tú miras otros reyes, lo primero que hicieron y lo único que quedó registrado de ellos fue, y el rey tal no quiso agradar a Dios? Pero con Ezequías no fue así. Cuando Dios llega y le dice, Ezequías, te voy a decir con 15 años más, leámoslo. Y creo que esos son los versos. Segunda Reyes 23, capítulo 20, verso 3, Biblia de las Américas. Y dice, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de que como yo he andado. Cuando le dijeron, te vas a morir, se fue a buscar al altar de Dios. No dice ahí, se fue al altar. Pero eso fue lo que hizo, irse a rodear, ir a clamar, ir a orar, como lo había hecho en Segunda de Crónicas, como está registrado en Segunda de Crónicas. Te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti, y en verdad, y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Ezequías lloró amargamente, se humilló delante de Dios. Y efectivamente eso le agradó a Dios. Amén. Cuando tú y yo reconocemos que estamos fallando en algo, a Dios le agrada. Y cuando cambiamos, le agrada aún más. Cuando mostramos esos frutos de cambio. Amén. Pero aquí Ezequías todavía no le están diciendo que malo hizo. Como para que le haya dicho, hoy te mueres. Hermano, a Moisés le dijeron, hoy te mueres. ¿Sí? Ojalá no le digan a usted, hoy te mueres. Amén. Ni a mí tampoco, pues. Cruz, pastor, que se vaya. Yo le dije, venga, Jesús. No va. Pero hermano, ¿por qué no nos podría pasar? Según tú y yo. Según tú y según yo, ¿por qué no nos podría pasar? Si cuando Dios se enoja, ¿qué calma la ira de Dios? Cuando llega el juicio, dice la Biblia. ¿Qué va a calmar la ira de Dios? La que está por venir años adelante, de lo que nos espera, lo que le espera a este mundo, la gran tribulación. ¿Qué va a calmar la ira de Dios?
cuando se acaben los 7 años, ver la destrucción que vino, y eso calma la ira de Dios. Yo te digo, hermano, yo creo que mejor ponemos en orden nuestras familias. ¿Qué nos espera? Mira el año en que estamos, 2026. Y muchos están diciendo, una generación de ¿cuánto? ¿De 40 o de 80 años? Yo le diría, yo me quedo con lo que dijo Moisés en el Salmo 50. No con lo que dijo el pastor tal, de tal misión, y no, lo que dice Moisés en el Salmo 50, que una generación sea de 70 a 80 años. Amén. Israel en este año, en mayo, cumple 78 años de ser nación. Si es literal ese verso, y Jesús está diciendo en Mateo 24, cuando ustedes vean que la higuera florece, pongan atención, dice, porque no pasará esa generación sin que venga el día del juicio. Está diciendo, estoy parafraseando el verso. Entonces, vamos en el año ya 78, nos faltan 2 años. ¿Y qué tal si sigue literal? Pues 2028 sería, hermano, el año en el que el Señor venga. Ay, pastor, pero si la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora. Exactamente, nadie sabe el día ni la hora. Usted lo dijo claramente, sí. Pero ¿y el año y el mes? ¿Por qué no quedó escrito algo así? ¿Por qué cuando sueltan a los 4 jinetes del Apocalipsis allá, cuando los que están amarrados en el río Éufrates, dice la Biblia, y está declarado el día, el mes, el año y la hora, dice? 4 turnos de tiempo, de medida de tiempo. Pero ¿por qué cuando Jesús dice, nadie sabe el día ni la hora? ¿Y qué tal si los muertos en Cristo aparecen y iniciamos un 2028 con las resurrecciones? Porque Israel ya estaría cumpliendo 80 años, y el Señor claramente dijo en Mateo 24, hermano, ojalá y sea así, porque yo ya me quiero ir. No sé usted. Ay, no, pastor, yo todavía no, pastor, yo estoy cómodo. ¿Con qué estás cómodo? Con mi pecado, pastor. Ah, bueno, es que por eso no quiero que el Señor venga, pastor. Hermano, ¿y no es eso lo que tú tanto vienes a una iglesia? ¿Y tú y yo venimos a la iglesia a servirle al Señor? ¿Y no es tanto lo que queremos ver al Señor? ¿O no? ¿O no? ¿O tú no crees que va a haber un arrebatamiento, que va a haber un día de la tribulación? ¿No crees eso? Bueno, allá tú, hermano, pero esas cosas vienen, ahí están escritas. Y yo te digo, ¿y si así fuera? Y por lo menos ya tenemos medio claro qué año el Señor podría venir. No voy a salir diciendo, el pastor Hugo dijo que en el 2028 nos vamos. No, hermano, si no pasa nada ese año me van a tildar de hereje, ¿sí? Pero algo que sí le dejo claro es lo que el Señor Jesús está diciendo, que no pasará de una generación. Y si el Señor dice, no, démosle un año más a la tierra, 81 años, y faltaron un año más, pues en el 2029, si usted se recuerda, en el 2004, los científicos anunciaron que para el 2029 un asteroide que se llama Apophis iba a impactar el planeta y que iba a hacer estragos y que iba a destruir muchas ciudades. ¿Por qué hoy ya no dicen nada de eso? Si ya estamos a ¿cuántos años? 3 años. Pero sí están sacando películas de eso. Greenland, yo perdón por mi inglés, pero el día del juicio final creo que se llama Greenland 2, ahí lo sacaron, ese es ahorita, pero acaba de sacar Netflix. ¿Por qué? Pues ahí están, el Señor todavía anunciando por diferentes lugares que el día de Él está por venir. Amén. Hoy es cuando el Señor nos tiene que ayudar a ordenar nuestras casas, porque el orden atrae la bendición. El orden me lleva al arrebatamiento, sencillamente. Amén. Ezequías está ordenando finanzas. Ezequías está ordenando en el pueblo finanzas. Ezequías está ordenando ministros. Ezequías estaba ordenando cómo llevar los cultos, ayudándole, porque ya no le tenían respeto a los ministros, ya no le tenían respeto. Y eso hace Ezequías, empezar a ordenar. Por eso habrá quedado escrito en Isaías, porque esas son cosas que iban a pasar al final,
que el respeto a los ministros se iba a perder. Pastor, usted está diciendo que yo le estoy faltando respeto. No, hermano, no, tranquilo, no. Pero sí le estoy enseñando a que usted tiene líder en su área. ¿Usted tiene líder en su área? Respete a su líder. Si allá afuera usted no se pasa un semáforo en rojo, porque sabe que va a haber una multa, porque sabe que usted puede perder a su familia, lo mismo es aquí adentro, hermano, hermana. No se lo olvide. Amén. Por eso Dios diseñó su iglesia así. Pero aquí Ezequías estaba trayendo al pueblo al orden. Sigamos. Segunda de Reyes 23, no sé si ya lo leí, recuerden, casi. Y Ezequías lloró amargamente. Y entonces el verso 5, dice el verso 5, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David. Está diciendo, tú eres del linaje de David, descendiente de David. Amén. He escuchado tu oración. Ay, hermano, qué lindo cuando Dios nos dice, he escuchado tu oración. ¿Verdad que qué lindo? Solo a mí me pasa, a usted no. Entonces, hoy pues, el Señor escuchó mi oración, que usted viniera hoy. Amén. Que usted tenga hambre de la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué habla de mí? Pues el que vino hoy. Yo solo le deseo que usted tenga hambre. Amén. Pues yo no creo que sea malo desear que usted tenga hambre de buscar del Señor. Porque hay muchos que están afuera tirados, que ya no están en una iglesia. Y yo mi deseo es que a usted no le pase nunca eso. Amén. Pues esa es mi responsabilidad, desearle el bien a usted. Amén. Y vuelve y dice aquí es, príncipe de mi pueblo, así es el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Qué lindo cuando el Señor dice esas cosas, ¿verdad? Y he aquí te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor. Eso es un tema para sacar y que yo ya se me he dado, que estamos en el tercer milenio, empezando el tercer milenio, y que en este milenio es del arrebatamiento. Eso está diciendo también ahí. Está encriptado, metido ahí, pero no es tema para hoy. Yo ya se lo dije en los domingos. Amén. Pero aquí dice el Señor, he aquí te sanaré. Y qué lindo cuando el Señor cambia un resultado. Yo lo viví esta semana. Porque dije yo, Señor, Señor, ¿y cuánta gente se queda en un quirófano? Yo le decía al Señor, pues tú hiciste, ahorita ayer que regresamos del doctor con mi esposa, yo la quedaba viendo, ella me quedaba viendo, nos pusimos a llorar los dos, de verdad, porque ver la maravilla de Dios. Amén. Esa es la recompensa cuando tú y yo le servimos a Dios, que Dios nos cuida, nos limpia, nos sana de toda aquella enfermedad y a veces de descuidos nuestros. Amén. Amén. Pero a Ezequías le dan más tiempo. 15 años más te voy a dar. Pero Dios le dice, pon tu casa en orden. Porque por no tener tu casa en orden, te voy a matar. Pues algo que hace Ezequías fue primero poner en orden el altar. Y se fue a orar. Fue cuando estaba clamando él. Y cuando estaba diciendo, Señor, líbrame, por favor. Líbrame de la muerte, líbrame de ese veredicto que tú has dado. Y Dios lo escuchó y derramó su lágrima. Y Dios dijo, no va a morir. Amén. Pero ¿dónde hizo eso? En el altar de Dios. Yo te vuelvo a recordar, hermano, hermana, ¿cómo está tu altar a Dios? ¿Está al lado de alguien más? Como Israel le encantaba tener el altar de Dios. Un pie en el Evangelio y el otro pie fuera del Evangelio. Eso solo tú lo sabes, hermano, hermana. Y tú por dentro solo tú lo sabes. Porque aquí tú podrás ser el mejor servidor, el mejor predicador. Podrás ser, de verdad, podrás ser yo el mejor predicador, el mejor que cante, sea alguien más que cante, que alabe, que toque un instrumento, que esté en multimedia. Todas las áreas de una iglesia, ¿sí? Y se podrá ver hermoso y de buen ejemplo y todo, pero por dentro es otro mundo, es otra persona. Amén. Pero Dios le dice en 2 de Reyes 25, vuelvo a leer ese verso, vuelve, Isaías vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración
y he visto tus lágrimas, y aquí te sanaré. Y al tercer día subirás a la casa del Señor. Y el verso 6 dice, y añadiré 15 años a tu vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, le dice. Y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Pues Dios lo usó para restaurar todo lo que era altar a Jehová. Y Dios le dice a Ezequías, porque volviste al altar, porque volviste a orar, porque volviste a clamar, porque estás pidiendo misericordia, porque te estás acordando una vez más de volverme a adorar, porque ¿sabe qué es lo que sucede con mucho pueblo de Dios? Cuando Dios ya le da el dinero, cuando Dios ya le da posición, cuando Dios, porque todo lo da Dios, ¿sí o no? Así dice el libro de Amós, que todo lo da Dios, sea bueno o sea malo, todo se decide por la boca de Dios. Todo lo que a ti te pase, fue Dios el que dijo sí o no. Algunas cosas es por metida de pata de un cristiano, ¿sí? O de una cristiana. Y va a tener una consecuencia. Y aún así Dios dice, castíguenlo. Porque usted mira a otros que meten la pata y meten la pata y nunca le pasa nada, hermano. Como Aarón. Aarón murmuró, ¿verdad? Y María murmuró. ¿Y por qué solo María castigaron? Si Aarón también murmuró. Porque era un siervo. No se equivoque. No. Se las acumularon. Lo que sí, que el día que se las cobró Dios, se las cobró todas de un solo. Amén. Porque a Dios no se le olvida nada, hermano. Ni a David le dejó pasar su adulterio. Y eso que era David. Ni a David le dejó pasar el asesinato que había cometido. Le pasó factura y le dolió a David la muerte de su hijo. Bueno, salgamos de ahí. Y añadiré 15 años, dijo. Pero una de las cosas por las que Dios llega a decirle a este rey, pon tu casa en orden, porque por eso te voy a matar, porque no tienes tu casa en orden. Y algo que empieza a hacer es restaurar el altar en él. Hermano, era un rey bueno. Así como usted sabe, el que está al lado suyo es bueno, ¿verdad que sí? Mira el corazón que tiene, es bueno. Y usted lo ve aquí, lo ve allá, y todo lo que sea para el Señor es bueno. Pero vamos a llegar a ese punto. Y dice, Segunda de Reyes 28, y sigue avanzando la palabra del Señor. Segunda de Reyes 28, Biblia de las Américas. Y Ezequías dijo a Isaías, y Ezequías dijo a Isaías, ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará? Y de que subirá a la casa del Señor al tercer día. Y respondió, el verso 9 dice, y respondió Isaías, esta será la señal de que el Señor para ti, de que el Señor hará lo que ha dicho, y avanzará a la sombra 10 grados, o retrocederá 10 grados, y él pidió que la sombra retrocediera 10 grados, porque eso es más imposible, aquí adelante 10 grados, dijo él, y Dios lo concedió, pero ¿sabe qué no le gustó a Dios? Y ahí empezó el problema. Uno, no estaba el altar como tenía que haber estado. Su manera de buscar a Dios. Ya Dios lo había dicho, te voy a dar 15 años. Pero recuerde que a este rey, la maldición que Dios le dijo fue, 15 años te voy a dar más y ordena tu casa. Si no la ordenas, tus hijos, los que no has tenido todavía, tus hijos la van a pagar caro. Ellos van a ser esclavos. Y no digamos la mujer, ¿verdad? Y ahí es donde se pone serio esto. Porque ¿cómo es posible que un servidor de Dios, alguien que quiere que la casa de Dios esté en orden, y alguien que quiere que la casa de Dios no le falte nada, porque eso es lo que le estaba haciendo, y alguien que quiere que el pueblo adore de la manera correcta, le importó nada a su familia? Le importó nada a su familia. Entonces dice, algo que Dios no le agradó a este, que era incrédulo, hermano. Hermano, si tú miras todo lo que aquí en Crónicas está escrito, y lo que todavía está escrito en Isaías, y tú empiezas a comparar toda esta historia, y empiezas a armar un rompecabezas, este no era cualquier rey.
Este había visto la mano de Dios moverse literalmente, fuertemente, y darle Dios las victorias fuertes. ¿Por qué estaba pidiendo una señal? Vamos a ver si es cierto que a mí no me vas a matar. ¿Por qué? ¿Por qué tanta incredulidad muchas veces en la vida de un cristiano, vida cristiana, de un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Por qué tanta incredulidad? Dios dijo, te voy a bendecir. Dios te va a bendecir. Ahora, camina en orden. Amén. No mucho amén, pues, pero caminemos en orden. Y Dios nos va a bendecir. Y Dios va a dar muchas cosas. Ay, pastor, pero ¿y por qué hay cosas que no vienen? Si yo estoy... Espérate. Muchas veces te están probando. Muchas veces te están probando. Este rey también lo prueba. Pero este hombre, hermano, de verdad, yo le diría un modelazo a seguir. Como no era pastor, no era sacerdote, pero quería que un ministerio caminara en orden. Amén. Pero a Dios no le agradó que ya no lo buscaba como antes. Porque lo que primero hace es ir a alabar y aclamar. 2, pide señal a ver si lo van a sanar. 3 cosas. Segunda de Reyes 22, tenía 4. Falta llegar ahí. Es temprano, ¿verdad? Ay, sí, gracias a Dios. Segunda de Reyes 22, Biblia de las Américas. Y en aquel tiempo, Berolac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque oyó que Ezequías había estado enfermo. ¿Qué hacía este hombre de amigo de un babilonio? Del rey de Babilonia. Eran cuates. ¿Qué hacía? Si a Dios, y eso era algo que Dios detestaba, las mezclas. En todos los ámbitos, las mezclas. Y dice el verso 13, y Ezequías los escuchó, los metió a su casa, les mostró toda su casa, toda su casa del tesoro, la plata, el oro, las especies, el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no le mostrara. Yo te pregunto a ti, tu casa, ¿quién metes a tu casa? Ay, pastor, no se meta con mi privacidad. Perdón, pero ¿tú quieres aprender a tener una familia bendecida? No hagas lo que este rey hizo. Porque este rey estaba para todo en la casa del Señor. Este rey era un rey ejemplar, ordenando la casa, los altares. Busque, hermano, lea, por favor. No se vaya esta noche sin que se lleve tarea leer. Porque si usted quiere, leemos todo, pero vamos a salir como a la 1 de la mañana. Amén. Pues si quiere, lo leemos todo. Yo tiempo tengo, no sé usted. Amén. Ahí mandamos a hacer café y por lo menos para que nos despertemos. Pero hermano, así deberíamos de predicar. Pero obviamente, el trabajo también suyo es leer en su casa. Amén. Más cuando usted dice, ay, otra vez ese tema. Sí, otra vez porque usted no la ha pasado. A lo mejor. O a lo mejor usted está por caer en eso. Amén. Y entonces este rey metió a gente que no tenía que meter en su casa. En la privacidad de su casa. Hermano, ay pastor, si solo llegan a mi casa, unos cuantos cigarros se fuman. ¿Qué hace gente fumando en tu casa? Espero que no haya ninguno aquí. Amén. Amén. Pero por lo menos lléveselo como una advertencia, un cuidado de esto y lo otro. ¿Qué podría hacer alguien? O usted va a ir a edificar a alguien, o usted va a ir a ayudarle a alguien consejo. Escúchelo con esa intención también. Amén. ¿Qué hace alguien fumando en tu casa? Es que no es cristiano, pastor. Entonces no le invites. Ay, no, pastor, es mi papá. Ahí va cambiando el tono, ¿verdad? Es mi mamá. Ahí va cambiando el tono. Es mi hermano. Y no se meta porque es mi hermano favorito. No se meta porque es mi hermana favorita. Y yo no me estoy metiendo en tus cosas, por favor. ¿Sí? Si usted quiere eso, déjelo, hermano. Pero ¿qué ejemplo le está dejando a su familia? Ellos.
Así sea papá, mamá, hermanos. ¿Qué ejemplo están dejando en casa? Ay, pastor, pues mi mamá va a la iglesia y de vez en cuando hace esas cosas. Pues, ¿qué Dios le dijo a Abraham? Apártate de tu papá. ¿Qué Dios le dijo a Abraham? Apártate de Lot. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es metido. Está bueno, ahí usted se metió con Dios, no conmigo. Pero Dios a algunos los sacó de su casa. A José les dijo, cuando usted mira la vida de José, al final lo que hizo fue separarlo de toda su familia. Porque no eran de ejemplo en ese momento. Aunque después sí fueron de bendición para José. Amén. Pero mientras Dios no trate a un familiar, mejor aléjate. Aléjate. ¿Sí? ¿Usted sabe cómo se dice suegra en árabe? Aléjala, dice. Es que usted está serio, hombre. Yo no soy bueno para los chistes, pero yo no quiero que esté serio. Deje que Dios edifique su casa. Deje que Dios edifique su familia. Llega un amigo de toda su vida y ese se ha casado 5 o 6 veces y es un cuatazo. Está bien, hermano, pero no lo lleve a su casa. Porque lo primero que van a escuchar su familia, sus hijos e hijas, es que está bien el camino del divorcio. Porque en algún momento los niños son, mire, tremendos. Usted pensará que los niños no piensan más que usted, hermano, muchas veces, ¿sí? Y los niños, lo primero que hacen, ¿y vos por qué si ayer viniste con una mujer, ¿por qué no viniste con otra? Los niños se fijan. Y ese tipo de personas metemos en los hogares. Eso sí hizo este rey, fíjense. Metió gente en su casa que no era del agrado de Dios. Pero imagínense que alguien que edificó en su tiempo, en su generación, edificó casa a Jehová, le ayudó a los sacerdotes a que lo respetaran. Imagínate, le ayudó a los sacerdotes a que lo respetaran, haciendo estas cosas. De mal ejemplo, a todo el mundo ponía en orden, menos su casa, menos su intimidad, menos su familia. Entonces, sigamos. Pon tu casa en orden, Ezequías, y no lo quiso hacer. Y como el rey Ezequías no lo quiso hacer, también creo que hay algo más, creo que aquí lo dejé, denme un segundo. Y dice que Isaías llegó, Segunda de Reyes 20:14, dice que Isaías llegó. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué han dicho esos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, han venido de un país lejano, de Babilonia. Ezequías le estaba diciendo, ¿y tú qué con ellos? Imagino que Isaías, ay Dios mío, qué gente. Ibas tan bonito, ibas tan bien, pero te estás saliendo del apocalipsis aquí, ¿verdad? Pero te estás saliendo de la voluntad de Dios. ¿Cómo te vas a mezclar con esto? Aunque no quedó escrito, pero eso es lo que está dando a entender. Amén. Y dice Segunda de Reyes 20:17. Y he aquí vienen días cuando todo lo que hay en tu casa, le dijo Isaías, porque Dios le dijo, ve y dile esto. Cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, o sea que todavía no los tenía, que saldrán de ti, los engendrarás y serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Serán esclavos en otro reino. Cuando él era el rey y uno de sus hijos debía de tomar el trono. Esa era la bendición para este rey, que uno de sus hijos siguiera el legado de él. Amén. Yo no sé, hermano, tú amas a tus hijos, porque este rey no amaba a su familia. Sencillamente no amaba a su familia. Y dice el verso 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías, este mensaje que me ha dado de parte de Dios me llega, brother. ¿Sí? En nuestras palabras actuales, me llega.
¿Qué profecía la que te echaste vos? Tal vez le decía a vos, ¿verdad? Pues el rey pensaba, dice, él pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Y a mis hijos, que se lo lleve no sé quién. Qué triste, ¿verdad? Un ministro, o sea, no era un ministro, pero un rey, ejerciendo funciones de ministro hasta cierto punto, pues, aunque él nunca se saltó las funciones de un ministro, pero les ayudó a reconstruir lo que nadie podía reconstruir en ese tiempo. Quiso agradar a Dios, quiso honrar a Dios, pero a sus hijos. A lo mejor pensaba él, ay, ojalá y te quebres el pie, ojalá y te pase esto, ojalá y te quemes, ojalá ya sí te debe llegar a la iglesia de nuevo. Qué triste un padre así, hermano. Pues este era uno. Pues por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva, dice. Esta mi mujer no se compone ni naciendo de nuevo. Qué bueno que se la van a llevar cuando yo me muera. Qué bueno que se la van a llevar y que le hagan de todo lo que Dios quiera. Imagínate un cristiano pensando así. Ojalá y no hay eso, las cosas no estén en tus pensamientos, hermano, ¿verdad? Ojalá. Pero imagínate un cristiano que no le teme a Dios y no le importa qué hace o qué no hace. Y sabe que el veredicto son como estos, que los hijos son los que van a pagar las consecuencias. Yo no me estoy inventando los versos, aquí están, hermano. Amén. Aquí están los versos. ¿Cuántos pastores? Y muchas veces la queja de un pastor es: mis hijos no están en la iglesia. Amén. ¿Y cuántas veces? Pero yo digo, ¿no será que esos pastores no hicieron una labor buena a veces en sus casas? O a excepción de aquellos que Dios tenga que procesar para el día de mañana, porque van a llevar un ministerio, esto y lo otro. Pero a veces es por el mal ejemplo de un padre, aún siendo un ministro. Amén. Amén. También depende de la decisión de un hijo, porque por lo menos yo puedo decirle, fui un hijo de pastor. Soy un hijo de pastor porque todavía está vivo mi papá, ¿sí? Y hermano, de verdad, yo no era de los que andaba buscando hacer cosas terribles, como usted escucha a veces muchos hijos de pastores. Amén. Por lo menos eso en mí no. Y usted puede ir conmigo allá a la iglesia con mi papá y lo dejo solo con todos los hermanos allá, ¿sí? Y ninguno le va a decir algo que esté fuera del orden de Dios. Ninguno, ¿de verdad? Puede hacerlo, lo mando, le pago el pasaje si quiere, de ida y vuelta, los demás gastos se los paga usted. Amén. Yo averigüe, y de verdad no. Porque algo que siempre hubo en mi vida fue temor a Dios. Claro, yo le he contado que algunas cosas sí me salí del orden de Dios. Amén. Pero por lo menos como hijo de pastor, dando un buen ejemplo. Pero este hombre, vamos a la vida de Ezequías una vez más. Este hombre dijo: habrá paz mientras yo viva, paz y seguridad. A lo mejor él odiaba a sus hijos y por eso no le importó. ¿Por qué clamó? Es que son tantas cosas en esta historia, pues que Dios me ayude a calmar ese rompecabezas. ¿Por qué clamó con Isaías? Por el pueblo de Israel. ¿Por qué clamó por ellos? Cuando los asirios querían venirse encima de ellos. Y los asirios no habían perdido ni una batalla, dice la Biblia. Y ese rey que leímos hace un rato, dice que perdió la batalla contra Israel. Y cuando regresó a su lugar, dice que los hijos de ese rey lo mataron los hijos. Le cayó juicio de parte de Dios. Amén. Clamó por su nación, pero no clamó por sus hijos. ¿Por qué no se pueden a encerrar y decir: Padre, si el de la culpa soy yo, el de los problemas soy yo, el que no te ha agradado soy yo, pero ¿por qué te la quieres desquitar con ellos, pues? ¿Por qué no fue a clamar por ellos? Yo por eso te digo, ¿tú clamas por tus hijos? Como estás clamando, pero para que le llueva lo de Sodoma y Gomorra, fuego de azufre, pastor, que le caiga del cielo, este no se compone, es una víbora, y tantas cosas que a veces uno escucha.
que un padre de familia dice: cristiano, hijo de Dios, convertido. Y cuando aquí la palabra de Dios está diciendo que lo mejor sería que tú y yo tengamos misericordia. Amén. Y sigue diciendo Segunda de Crónicas, volvamos a Segunda de Crónicas 32, 24. Segunda de Crónicas, ya voy terminando, ¿ven? Y en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y oró al Señor. Y él le habló y le dio una señal. Y el verso 25, más Ezequías, porque eso ya lo quedó escrito en Segunda de Reyes, ahora está escrito en Segunda de Crónicas, cosas que no quiso el Señor que estuvieran en Segunda de Reyes, lo metieron aquí para que tú y yo aprendamos a leer y no nos quedemos solo con un lado de la Biblia, porque hay historias que están de 3 a 4 veces repetidas. Mas Ezequías no respondió al bien que había recibido. ¿Cuál fue el bien que había recibido? 15 años de perdón. Por lo menos le dieron 15 años más. Tenía 70, le dieron 15 años más, 85. Le fue bien al rey. No sé qué edad tenía. Amén. Tal vez lo dice la Biblia, pero pues yo no me dediqué a ver qué edad tenía él. Porque su corazón era orgulloso, dice. Dice que Ezequías era orgulloso. A lo mejor por eso le presumió a todos los de Babilonia: miren todo lo que yo tengo en riquezas, miren todo lo que yo tengo de armas, miren todo lo que tengo. Orgulloso. Pero también orgulloso con los de su casa, lo más seguro. Amén. Pues era orgulloso. La Biblia, cuando describe un orgulloso, lo describe en todas sus armas. Amén. Por tanto, la ira vino sobre él. Por eso vino el juicio de Dios sobre él. Por orgulloso. Sobre Judá y sobre Jerusalén. Las dos partes del reino. Judá y Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Samaria. Amén. Cuando diga Israel, Samaria. ¿Sí? Y el verso 26. Pero después Ezequías humilló el orgullo de su corazón, pero ya fue tarde. David también se arrepintió, pero ya fue tarde. Amén. Tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. Pero ¿cuánto padre de familia es orgulloso? Mete la pata, ofende a un hijo o a una hija, que me venga a pedir perdón el pastor. ¿Cómo así? Es que yo soy el papá, yo soy la mamá. ¿Cómo yo me voy a humillar? Orgulloso. Si estás hiriendo a un hijo, estás hiriendo a una hija, le estás diciendo esto y lo otro. Espero que usted no sea, hermano, de verdad. Eso se lo digo para que usted vaya y edifique otros hogares. Amén. Amén. ¿Estamos en paz en eso, usted y yo? Yo no vengo a decir que usted es eso. Espero pues. Yo lo veo bien bonito a usted, bien ordenado con Dios. Pero yo espero que usted no esté, porque, ay, hermano, frases de las mamás, ¿verdad? Y a veces los papás: ay, espérate, vieja, que este tenga hijos. Ay, con esta propaganda que nos hace a nosotros. ¿Cómo va a hacer eso, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es nuestra sangre. ¿Por qué? Si ese es por eso le vinieron juicios a Ezequías, por desearle el mal a sus hijos. Pero ahí no dice la Biblia que le deseó el mal, pero no pidió por ellos. Por lo menos en mi día voy a estar en paz y con seguridad. Y bueno, ya aquellos, pues, eso le toca por rebeldes, porque no quieren ir a la iglesia, porque solo escuchando música del mundo. Cuando ya le dije que eso no, hermano, no seamos tan legalistas. Dejemos que Dios trabaje en ellos también. Amén. Porque hay cosas que solo Dios las va a enderezar. De verdad hay cosas que solo Dios las va a enderezar. Y esas cosas van para nuestros hijos también. Y tus hijos. Hay cosas que solo Dios las va a enderezar. Cuando yo miro una oveja aquí que brinca, ay Señor, te lo encargo, por favor. Al rato ya Dios lo manda mansito. Van a servir allá en la puerta de Babilonia. ¿Saben qué es eso también? Van a servir en la puerta de Satanás. Por eso muchos hijos de cristianos no quieren congregarse. Por eso muchos hijos de cristianos no quieren venir a la iglesia. Porque han tenido padres
que han torcido el Evangelio. Pues eso hizo por ser el Evangelio. Edificó el reino, el altar a Dios, edificó, pero su casa no la edificó. Y pues ahí tú y yo debemos de pensar de que nuestras casas es importante ponerlas en orden delante de Dios. Primero nosotros ponernos en el orden de Dios. 4 cosas que le dicen a este rey: el altar, no dejaste de adorar, te volviste incrédulo, las amistades, el orgullo, no amaba a su esposa y a sus hijos. Pero lo más fuerte le vino por no amar a su esposa y a sus hijos. Porque no, hermano, clamó por una nación, pero no clamó por sus hijos, no clamó por su esposa. Yo no sé cómo estás tú, pero yo te digo, hermano, clama por tus hijos. Se están torciendo, clama por bendición para tus hijos. Amén. Un pastor no puede estar aquí: yo maldigo la vida de aquel que ya no llega a la iglesia. No, hermano, no. ¿Sí tenemos la autoridad? Sí, pero hay que saberlo usar. Y algo que yo le digo al Señor: solo que tú me lo digas, me lo confirmes, yo lo haría. De lo contrario, yo bendigo. Yo bendigo. Y yo he de ver restaurado a tal familia, y yo he de ver restaurado a tal hermano, y yo he de ver que caminan en orden. Yo los bendigo. Y eso es lo que tú también tienes que hacer con los de tu casa. Hay gatos que desesperan y caen mal. Claro que sí. Me apunto contigo. Amén. Amén. Pero no por eso, hermano, caminemos en esa dirección. Ezequías, lindo se miraba levantando el altar a Jehová, lindo se miraba ayudando a los sacerdotes, lindo se miraba moviendo al pueblo para que diera sus ofrendas, diezmos, primicias, lo que vimos, lindo, bello se miraba, pero no amaba a su familia. Tú te podrás ver lindo en una iglesia, sirviendo al Señor, pero si no amas a los tuyos, Ezequías, segunda parte, te volviste tú. Por eso, a lo mejor por eso te doy en Isaías, porque ese es un libro que fijo el pueblo de Dios lee, porque ahí hay muchas profecías que están descritas ahí, y ahí está una vez más la historia de este rey. Le hicieron copy-paste, ¿sí? Igualito, lo mismo que está haciendo un rey, casi que lo mismo que escribieron en Isaías. ¿Por qué lo repitió Dios? Para que a ti no se te olvide que tú tienes que amar a tu familia. Amén. ¿Quieres ponerte de pie? ¿Quieres ponerte de pie? Y podemos un minuto orarle al Señor. ¿Me ayudas, Santo? Y un minuto, 9 en punto. Deme 2 minutos y nos vamos. Amén. Oramos y sellamos esta palabra. Y hermano, a los tuyos te tienen desesperado. Te tienen desesperado. No le hagas caso a Satanás. No obedezcas a la serpiente, como en el Génesis. No obedezcas a la serpiente, como en el Génesis. Ámalos. No se lo merecen. Ámalos. No se lo merecen. Declara que van a ser distintos. No se lo merece. Declara que con lazos de amor el Señor nos va a traer, no con juicios. Porque es tu sangre. Son tus hijos. Recuerda cuando estabas alegre, cuando nacieron. Y la alegría que trajo a tu hogar. Dios te dio la bendición. A muchos les dio la bendición de ser padres en esta tierra. ¿Por qué hoy maldecir lo que un día te alegró? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, base bíblica para eso. ¿Por qué? Ni Adán maldijo a Caín cuando se dio cuenta que mató a Abel. Hay que corregir, hermano. Hay que corregir muchas cosas. Y este rey corrigió muchas cosas en la vida espiritual. Y fue de ejemplo para su generación. Pero en su casa no era ejemplo. Pero su casa estaba destruida. Por eso Dios le dijo: ordena.
tu casa. Y eso es algo que llévate esta noche. Ordena tu casa. ¿Por qué? Porque estamos a punto. Muchas casas no están en orden. Muchas casas no tienen el altar en orden. En muchas casas hay orgullo. En muchas casas no hay amor a los hijos, ni de los hijos a los padres, y los padres a los hijos. No hay amor. Es un pleito eterno en esas casas. Se reúnen para pleito, no para convivencia. Mejor ya no te reúnas. Y deja que las heridas sanen en ti. Y entonces podrás retomar un poco eso. Sería mi consejo. Y te puedo enseñar base bíblica. Por ejemplo, cuando Jacob y Esaú ya no se llevaron bien, su mamá le dijo: vete, hijo, vete allá donde tu tío Labán. Pero al tiempo volvió a hacer las paces con su hermano. Entonces sí es bíblico, aunque sea por un momento, separarnos para que sanen las cosas y luego retomamos la amistad en familia. Pero ¿cómo está tu casa? ¿Hay orden en tu casa? ¿Está ordenada tu casa? ¿O tu casa es un caos, un desorden? A este rey le dijeron: pon tu casa en orden. Ezequías, hasta aquí llegaron tus días. Y Dios regresó y le dio más tiempo. Pon tu casa en orden. Yo no sé cómo está tu casa, hermano. Si tú eres un padre que solo vive maldiciendo, cambia tu manera de hablar. Van a ver con sus hijos, la han de pagar y el doble lo que ves. Deja de maldecir. Deja de maldecir. Vos nunca te vas a casar porque vos no sos ordenado y a vos siempre te van a dejar tirado. Deja de maldecir. Es que para verte congregar en la iglesia, yo he de ver cómo Dios te arrastra. Deja de maldecir. Eso no es de Dios. Ezequías se alegró del mal que le venían a sus hijos. Y eso a Dios le desagradó. Muy buenas cosas pudo haber hecho para el reino de Dios, pero algo que Dios sí nos va a pedir cuenta a cada uno de los que estamos aquí: ¿qué hicimos con nuestras familias? Eso sí nos va a pedir cuenta Dios. Tus hijos no andan en buen camino, mejor ora, mejor clama, ayuna, intercede y sobre todo pide misericordia. Si tu casa está en orden, no la descuides. Tú tienes hijos ejemplares, no lo descuides. No te conviertas nunca en un padre que maldice una casa. No te alegres cuando a un hijo le va mal. No te alegres. Nunca vayas a caer ahí. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche tu palabra ha entrado, como tu palabra dice, como una espada de doble filo, y ha venido a ministrar nuestros días. Yo te ruego, Señor, que tú hagas cosas nuevas. Te ruego, Padre, que tú madures nuestra manera de pensar de los que somos padres aquí. Tú madures la manera de actuar de los que somos padres aquí, Señor. Y aún de los que hoy no están aquí. Aquellos que son hijos, Padre, dale sabiduría para ser buenos hijos. Pero sobre todo, ayúdanos a ser familias que subiremos un día en el arrebatamiento, si tú lo permites, agradándote a ti, amándonos los unos a los otros en familia primero. Padre, en el nombre de Jesús, sellamos esta palabra con tu Espíritu Santo. Que tú seas el que nos ayude.
Que tú derrames misericordia, perdona, Señor. De esa manera me engendraron, de esa manera me formaron. A mí me enseñaron que yo tenía que gritarles, que yo tenía que maldecirlos, porque era la manera de hacerles entender, Padre. Hoy me humillo a ti y te pido misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Llévanos con bendición.